como dicen los curas cuando empiezan la misa, estamos aquí reunidos para que conversemos del cuento y las formas en que se organizan sus elementos. La semana pasada estuvimos hablando eh, del humor, de cómo tratar de hacer humor con, con nuestros escritos o en nuestros escritos. Y esta semana pues vamos a ver cómo disponemos los materiales con los que contamos, las ideas, los personajes, los escenarios en el papel. Yo siempre pido, Alicia, que no tomen apuntes para Sí, que más bien ¿verdad? estén pendientes de lo que se dice. Está bien, Tomando está bien. apuntes uno se vuelve mecánico. Es manía, Y yo es sé que es manía mía. manía, es mala costumbre. Sí, mala Y, costumbre. y durante muchos años la he tratado de combatir porque es justamente, como te digo, dañino en el sentido de que una vez que tú tomas el apunte, crees que lo guardaste. Y después, cuando uno habla, en muchos casos me ha sucedido, dije tal cosa y tal cosa. Usted no ha dicho nada de eso, profesor, me han dicho en cantidades de ocasiones. Si fuera una o dos, yo diría son personas distraídas. Pero como lo han dicho tantas veces, entonces ya yo sé que por estar tomando apuntes, la gente no se concentra en lo que se está hablando. Y lo importante es que se concentren, entiendan y puedan participar. Tú participas bastante, pero es necesario que aprendas a vivir sin tomar apuntes. Los apuntes se toman, mira, aquí y aquí a veces, aquí abajo. Entonces, es preferible ahí. Y luego, sí, si tú quieres, haces un mapa mental de aquellas cosas que te quedaron. Porque ese mapa mental de las cosas que te quedaron es un resumen de lo que aprendiste, de lo que te acuerdas, lo que te impactó. Y creo que en ese sentido está bien. Bueno, vamos hoy a hablar en cuanto al humor, la semana pasada hablamos del humor y de ciertas características, pero olvidé decirles algo. El cuento se define generalmente como alguien que lanza una flecha y da en el blanco. El cuento se desarrolla a lo largo del lanzamiento del arco, cuando se tensa el arco y se dispara hasta que la flecha da en el arco. Pero tenemos que también saber que el humor es un poco eso, porque el humor que nos sorprende al final prácticamente es un humor fracasado. ¿En qué sentido? En que el humor necesita que haya como un desenlace repentino, sorpresivo, para que podamos reírnos, porque es como que se fuera anudando algo y va dando vueltas y vueltas y vueltas, y al final todo ese nudo se va soltando. Pero el cuento también es así, el humor y el cuento tienen ese parecido. Por eso hay cuentos humorísticos muy buenos. Yo les envié hoy dos. Les mandé Pesadilla en Amarillo de un escritor estadounidense llamado Frederick Brown, muy conocido por quienes leen ciencia ficción, pero este cuento no es ciencia ficción, es un micro thriller. Y el otro, un texto humorístico, pero cuento, de nuestro compatriota Luis Brito García. Entonces, están esos dos textos para que ustedes los lean con respecto al humor. Les mandé también un libro de James Finn Garner titulado Cuentos infantiles políticamente correctos, para que vean también un tipo de humor diferente en el que, por supuesto, el lobo se comporta políticamente correcto, todos los personajes de los cuentos de hadas se comportan políticamente correcto y aquello es muy risible
el observar cómo el comportamiento políticamente correcto puede resultar humorístico. ¿Qué tiene eso que ver con la clase de hoy? Bueno, tiene mucho que ver porque la clase de hoy es también sobre los elementos del cuento. Hay muchos elementos, pero generalmente se reducen a tres: el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio es, ya lo vimos, y el final también, son elementos que tienen que cuidarse mucho porque el inicio es como el anzuelo para captar al lector o a la lectora, y el final es como ese cierre del que estaba hablándoles ahorita, del nudo que va girando, girando, girando la soga hasta que se suelta y regresa a su posición original. Pero cuando regresa a la posición original se descubre que no hay posición original, sino que ha habido un cambio, una transformación desde el principio hasta el final. El nudo, por supuesto, lo va conformando todos los elementos, todos los recursos que nosotros pongamos para contar nuestra historia. Básicamente, el nudo se podría definir como el momento en el cual se alcanza, no el clímax, porque el clímax sería otra cosa, se alcanza, como decir, ese punto, ese momento en el cual, en términos médicos, se habla de crisis. La crisis no es, no es una cosa permanente. La crisis es, en términos médicos, cuando el enfermo o se muere o se mejora. Cuando se llega a ese punto, se está llegando a la crisis. Igual ocurre con el cuento, es decir, hay un momento exacto en el cual el cuento o la novela tiene que llegar a ese instante en el cual de aquí en adelante el lector no puede soltarla porque está interesado en hacia dónde va la historia. Eso se trata de lograr desde el principio, pero en el cuento hay que ser mucho más agudo, mucho más punzante, porque no tenemos mucho tiempo para desarrollar. En la novela puede haber un poquito más de tranquilidad al principio y se va enriqueciendo o haciendo cada vez más complejo a medida que se va desarrollando la novela. En el cuento lo que tenemos son apenas unas pocas páginas para hacer ese desarrollo. Sin embargo, bueno, eso que podríamos llamar las estructuras literarias se pueden manejar de muchas maneras, no nada más comienzo, nudo y desenlace. Se puede empezar por el desenlace, como otro de los cuentos que les envié, El viaje a la semilla de Alejo Carpentier, en el que se comienza por el final y se termina por el principio. Eh, Nosotros a lo largo del desarrollo podemos incluso generar una atmósfera y el relato se trata de una atmósfera en realidad, como es el caso de la Metamorfosis de Franz Kafka, que también se las envié, porque en la Metamorfosis nosotros desde el principio sabemos que todo es absurdo, pero la atmósfera, es decir, los demás personajes, aparte de Gregorio Samsa, los demás personajes se van comportando también absurdamente. Y no es que le siguen la corriente a Gregorio Samsa, sino que todos están involucrados en ese absurdo, todos están imbuidos del absurdo y lo integran. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esa atmósfera nosotros nos va llevándonos tensión, 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 hasta que hay un desenlace y nosotros queremos saber qué pasa con ese personaje que se despierta convertido en escarabajo según unos, en cucaracha según otros, o en un ser, en un determinado coleóptero o indeterminado coleóptero, este, cuyas patas se mueven, según la traducción de Jorge Luis Borges, en convulsos movimientos. Hay varias traducciones, les recomiendo la traducción que aparece firmada
por Jorge Luis Borges, que en realidad hizo su mamá, Consuelo de Borges. Pero su mamá decidió que su hijo se la mejorara, la mejoró, y ella ya no quiso firmarlo más, y entonces, bueno, Borges lo tuvo que firmar. En pocas palabras, creo que vale la pena que lean también ese, pero con la idea de bucear en quienes ya lo leyeron, que ahora la relean y traten de bucear en esa búsqueda de la atmósfera que también la necesitamos para nuestros libros. Nuestros libros, si hay un personaje absurdo o ambiguo, los demás tienen que entender que la vida en esa historia es ambigua o es absurda. Eh, Puede que haya un personaje altamente moral y entonces la ambigüedad choca y hay un conflicto. Este conflicto es lo que por lo general se llama nudo. Puede ser un conflicto explícito o implícito. No necesariamente el conflicto explícito, por ejemplo, en las novelas románticas, hay una pareja que se gusta, se enamoran, todas las cosas, y de repente aparece un tercer elemento en escena, que puede ser una chica enamorada del muchacho o un chico enamorado de la chica. Y entonces, por supuesto, con esa aparición, con ese momento en que surge este otro personaje, se genera el nudo. ¿Por qué? Porque la historia va a, a girar o va a cambiar, se va a dirigir hacia el resultado de qué será lo que pase. ¿Triunfará el enamorado primero o triunfará el enamorado segundo? Según lo que se escriba, puede triunfar uno y otro, porque puede ser que la chica esté obligada a tener un novio y ella en realidad esté enamorada de otro, y por eso el segundo es más importante. Pero puede ser al revés, que la chica esté enamorada de uno y quieran casarla con otro. Entonces se dan cuenta, siempre ahí es la mejor manera de entender esto, ¿no? Esa, ese trío de personajes. Con respecto a la presentación, bueno, hay muchas presentaciones. Les envié también el cuento para que vean cómo presentarlo, de Ryunosuke Akutagawa, el escritor japonés, el cuento En el bosque, del cual Akira Kurosawa hizo una famosísima película en 1950 que ganó el Festival de Cannes, que es Rashomon. Entonces, allí podemos ver cómo la misma historia es contada por varios personajes simultáneamente. Esto ya se ha llevado a novela eh, muy exitosamente. Algunos personajes cuentan parte de la historia o cuentan la historia completa y viene otro y la vuelve a contar. Y son puntos de vista. Son famosas la novela Santuario de William Faulkner y El Cuarteto de Alejandría, 4 novelas escritas por Lawrence Durrell, que cada tomo presenta la misma historia desde el punto de vista de alguien diferente. Entonces, bueno, en ese sentido es un tipo de forma de contar. Nosotros lo que necesitamos es saber contar. Y las historias, cuando ya uno tiene cierta experiencia, nos llegan las ideas con la propia estructura que ella debe tener para ser contada. Eh, Esto del inicio, nudo, desenlace y toda una cantidad de cosas, hay quienes hablan que debe haber 15, 20 nudos por obra. En la novela, en el cuento, debe haber unos 4 o 5 nudos. Todo eso, yo les confieso una cosa, esas son de alguna manera formas de hacernos
pensar demasiado en qué estamos haciendo. El cuento tiene que ser una historia que ustedes empiecen a escribir y ya poco a poco, nada más pensando, la van desarrollando y poco a poco se van dando cuenta de que tienen que arribar a un final. Y eso es todo, y después se sientan a escribirla o la van escribiendo a medida que les va llegando la historia. Conscientemente uno no tiene por qué estar, oye, ¿y cuál es el nudo? ¿Qué nudo pongo? Oye, pero ¿cómo logro el desenlace de esto? No, 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 todo eso tiene que ser natural, tiene que formar parte de ustedes. La escritura y cómo desarrollarla tiene que formar parte de cada quien. Nadie puede ser obligado ni autoobligarse a contar una historia. La historia tiene que brotar, surgir. La historia es un manantial que corre y a dónde llega es precisamente lo que nosotros tenemos que, de alguna manera, encauzar, manejar, controlar. Yo diría a veces que tenemos que domesticar el manantial. Y esa domesticación consiste en llegar a un final, en llegar a un final que sea coherente con el desarrollo y un final que sea sorpresivo aunque coherente. A mí me gustan los finales sorpresivos, no lo voy a negar, y yo diría que como el 95% de mis historias, todas tienen finales sorpresivos. ¿Cómo lo consigo? No me pregunten. Yo empiezo a pensar en que voy a escribir esto, tal cosa, y llega al final. O en algunos casos, como una historia que escribí antenoche, un relato que escribí antenoche, eh, simplemente tuve un recuerdo. mm, la historia gira en torno a un episodio de mi madre con una bisabuela, para mi bisabuela, para ella abuela, que la maltrató mucho en vida y cuando murió se le apareció otra vez para tratar de seguirla maltratando. La historia es verídica hasta ahí. Todo lo que yo le puse ya no lo es. Pero lo que yo le puse, bueno, fueron los elementos como para darle carácter literario a la historia y poder rematar la historia con un final, si no sorpresivo, en realidad un final que de alguna manera sea coherente con todo lo que se ha venido contando. Bueno, en líneas generales, yo creo que preocuparse por cada uno de estos elementos no es lo más recomendable. Hay que escribir, sentarse a escribir y que las historias vayan surgiendo, vayan brotando y ustedes las van manejando a medida que van escribiendo. Eso se van a dar cuenta con el tiempo. Cuando uno está empezando de verdad, verdadita, puede que se preocupe por esto o qué dirá yo no sé quién, X cosa. Mucha gente, yo tuve una alumna que escribía muy bien, redactaba de maravilla, pero ella siempre tenía cosas, quería contar cosas de su familia y cada vez que iba a contar algo muy bueno, ella me contaba a mí la anécdota y me decía para escribir el cuento. Entonces se preocupaba por qué pensará esa persona sobre la cual va a contar esa historia cuando ella la relate. Y yo le dije que a mí no te tiene por qué importar eso, porque simplemente la historia sobrevive, pero esa persona no, ni tú tampoco, ni son historias que van quedando en el mundo y ya forman parte de él. Entonces, lo que los demás piensen no importa, sea favorable o sea desfavorable. Todo eso hay que aprenderlo a la larga y dedicarse a escribir, escribir, escribir y escribir. No hay otra. Así que bueno, no sé, eh, creo uno de ustedes, no recuerdo quién, me pidió que hablara justo sobre este tema que era el que estaba listo para ser presentado hoy. Y bueno, creo estar hablando al respecto. Con respecto a eso de varios nudos, que yo sé que a lo mejor me van a preguntar, bueno,
eh, existe lo que se llama cliffhanger, que son pequeños momentos álgidos que se van presentando cada vez que terminamos un capítulo, o una sección o un fragmento de nuestro texto. Lo podemos ver en la televisión, en las series, que cada vez que viene la publicidad hay un momento elevado en el cual se nos presenta una situación que necesitamos que se resuelva para nuestra curiosidad. Bueno, eso es el cliffhanger. Son momentos elevados en los cuales se presenta una acción que constituye lo que podría llamarse un subnudo o un nudo secundario, que hace que haya interés por seguir viendo o seguir presenciando aquello que tenemos al frente. En la narrativa también se hace. Si ustedes dividen un cuento en varios capítulos, cada capítulo debería terminar de una forma que resulte atractiva para que se siga leyendo. Es válido en la novela, en el cuento, en la novela corta. Donde no es válido es en la microficción porque no da tiempo. La microficción es como un relámpago. Solamente surge el relámpago y ya lo vimos y ya. Pero en el cuento, en la novela corta y en la novela, eso se puede hacer, dividirlo en capítulos. A mí me gusta dividir mis cuentos en varios capítulos. No todos mis cuentos están divididos en capítulos porque la mayoría son breves, pero algunos largos están divididos en capítulos y esos capítulos siempre cierran con algo que obligue al lector a seguir leyendo. Eso es lo que se busca. Y es lo que creo que ustedes deben buscar también, aprender a encontrar esos cliffhangers. Les recomiendo las series policiales que pasan en AXN, quienes tengan cable, para que vean lo que significan los cliffhangers y lo vean, si no es que ya son asiduos de esa serie, o que también las pasan en AI Mundo, en distintos lugares. Los cliffhangers vale la pena verlos en esa serie, aunque no les gusten, porque nos dan una idea de cómo nosotros podemos mantener en vilo a nuestros lectores y lectoras, por supuesto. Y eso es lo que se quiere, mantener en vilo a la gente para que siga leyendo. La gente no está obligada, hay que entender eso, que por mucho que abra nuestros textos y pose su mirada sobre ellos, no está obligada a leerlos completos o a terminar. Nosotros somos los que tenemos la obligación de hacer que sigan leyendo y que lleguen hasta el final. Bueno, no sé, espero que si tienen preguntas, tienen comentarios, dudas, con mucho gusto aquí estamos para hablar al respecto. Nadie. Profesor, profesor, buenas tardes. Dime, Napoleón, buenas tardes. Yo tengo, por ejemplo, a mí se me presentan a veces unas dudas, es con respecto, siempre se dice que el cuento debe narrar una sola historia, pero hay veces, sobre Ajá. todo cuando son el tema, digamos, se le agrega algún ingrediente histórico necesario darle una vuelta y como sacar al lector de allí y darle una vuelta, digamos, a un paseo no tan extenso, pero sí histórico, o en algunas partes toca que sacar al lector, mostrarle algunas cosas de acá y luego me ha dado o me ha querido sentir como que Te perdimos, José está, Napoleón. pienso que tal vez puedo hacer perder al lector en ese sentido. No sé si me escucha bien. Te perdí ¿Se las escuchó? últimas frases, las penúltimas frases te perdí. Lograr mejor comunicación. Un segundito. La persona que escribió si podía hacer un comentario lo puede hacer. Tan pronto terminemos de hablar con José Napoleón
O si hay alguien en cola, pues puede hacer la pregunta. No vi el nombre, vi Ok, solamente el mensaje. ok. Dime. No sé si aquí me oye mejor. ¿Sí? Sí, Ok. perfecto, te oí Sí, perfecto. no. El comentario que quería hacer o la pregunta es que a veces en algunos cuentos, o sea, siempre la norma es que contar una sola historia. Pero ¿qué pasa a veces? Que a veces esa historia se puede subdividir en una o dos micro historias que ayudan como a enriquecer el cuento, que sin esa parte pues, el cuento queda un poco medio vacío, medio incompleto. Entonces, siempre tengo el temor de no contar otra historia, sino que ser fiel a esa historia. Entonces, claro, a veces puede pensar el lector que es que yo estoy dándole vueltas alrededor por otro lado y me estoy desenfocando de la idea original o del tema principal de la historia del cuento. Esa es a veces tengo como ese dilema, hermano. Mira, eso de que el cuento debe contar una sola historia es ya algo vetusto, algo ya que prácticamente está totalmente superado. Eso sigue siendo un dogma absurdo, porque en el cuento se pueden meter muchísimas cosas. Ok. Eh, yo tengo un cuento en el que hay 60 tramas distintas. Hay una trama central y 60 historias diferentes. Y es un cuento. Ok. Apenas pasa como de 18, de 20 páginas, no recuerdo cuánto es. Sigue siendo cuento. Hay historias con muchas más. Yo les mandé, está en Classroom, si mal no recuerdo, están los cuentos completos del Premio Nobel de 1978, Isaac Bashevis Singer. Ahí está un cuento que se llama, está en una recopilación de todos sus cuentos, pero está un cuento que creo que es el primero o el segundo, que se llama Un amigo de Kafka. Nada tiene que ver con el Kafka escritor, sino un tipo de apellido Kafka, pues es un apellido relativamente conocido en los países de Europa Oriental. Y Ok. en esa historia se va contando una historia, pero alrededor de esa historia se están contando muchísimas más cosas. Cada personaje que aparece es una historia distinta. Entonces podemos ver eso allí también. Hay muchas maneras de exponer un cuento. Hoy en día el cuento puede ser dos historias que se cuentan simultáneamente, como la novela Las palmeras salvajes de William Faulkner, dos historias que se cuentan simultáneamente y que terminan en una sola. Se Mm, pueden contar historias, como les decía, de Alejo Carpentier, de atrás para adelante. Se pueden contar historias como las que mucha gente escribe en nuestro continente, en las que se van contando cosas o dejando de contar cosas, pero se van sugiriendo y cada sugerencia puede ser casi que el comienzo de otro relato, de otra historia. Es decir, hoy en día la manera de escribir, de redactar los cuentos ha cambiado muchísimo y no es nada más inicio, pues, nudo y desenlace, sino que se puede jugar con esos tres elementos más todos los que le querramos agregar, siempre y cuando cumplamos con un elemento que sí es indispensable, que es el suspenso. El suspenso no es nada más lo que hacía Alfred Hitchcock en sus películas de mantenernos en vilo para saber qué iba a pasar, sino que el suspenso normal es escamotearle datos al, al lector o lectora para que siga pegado a lo que estamos contándole. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, de un personaje o de una historia, puede que tengamos 25 elementos que contar, pero nosotros soltamos 5 al principio y después vamos soltando de uno en uno como quien no quiere la cosa. Todo esto que en teoría suena así como un poco pesado, fastidioso, en la práctica la intuición del que verdaderamente quiere dedicarse a escribir se lo salta, simplemente va escribiendo, escribiendo, escribiendo y eso va surgiendo de su historia. Lo que yo quiero que aprendan es un poco como cuando se está aprendiendo a tocar la batería.
que tú le das con con la mano, le das un toque, pero con la otra mano tienes que dar otro toque. Y resulta ser que con el pie derecho o el izquierdo, dependiendo si eres zurdo o derecho, le das al bombo abajo también a la batería. Es decir, tu cerebro y tus hemisferios cerebrales tienen que manejarse por separado y tratar de producir 3 movimientos simultáneos para lograr el tocar la batería. Entonces, igualito ocurre con las historias. El cerebro da para no solamente contar 1, 2, 3, 5 historias, 50 historias simultáneas y lograr que todas esas historias confluyan donde uno quiere. En el caso de la novela histórica, sí, tú tienes la ventaja de que los datos que posees son conocidos. Entonces depende de ti de qué le vas escondiendo al lector o lectora y qué le vas suministrando, qué le vas dando. Porque también en muchos hechos históricos son altamente conocidos y entonces, vamos a decir, por lectores comunes, y entonces esos hechos, pues tú tienes que ofrecerles o resguardarte informaciones que resulten atractivas en cada momento para que el lector no se te despegue, porque si va a decir, ah, no, pero todo esto yo lo sé, tan, se acabó el hechizo y se fue, cerró el libro, cerró el texto. Hay quien lo echa a la basura, si tiene bastante dinero, pues, en vez de meterlo en la biblioteca. Y ya, y así nos sirve. Nosotros necesitamos que la gente nos lea y nos lea completo. Y esa es nuestra meta. Entendido. Sí, a ver. Alguien iba a hacer un comentario. eh, no pude ver el nombre, pero no era del grupo normal. No sé si es alguien que está de oyente. Por Sí, favor, sí. hola, profesor. Ah, Soriana. Ah, eres tú, Soriana, hola. Es que Buenas tardes. yo no vi un nombre como Car, pero no sabía quién era. Dime. Carles, Este es mi- sí. Ajá. Usted está hablando sobre como ese enganche o eso que hay que tener para que el lector continúe una lectura, Ajá, que para mí siempre ha sido un tema de interés porque muchas veces siento que esto lo pierdo. Y hace unos días estaba conversando con una amiga y yo le decía lo siguiente, a lo mejor va a sonar un poquito ordinario, pero es una observación personal. ¿Cómo hacen los videos de Facebook? No sé si ustedes han visto, probablemente sí los han visto, que son unas historias súper dramáticas, genéricas, mediocres, con unos títulos súper amarillistas de, no sé, la discriminaron por su color de piel, cosas así, no sé si lo han visto, pero por más que estén mal actuados, mal escritos, por más tontos que sean, wow, tienen una capacidad para que uno se quede viendo eso allí y uno sabe cómo va a terminar la historia, uno sabe lo que va a pasar, uno sabe todo, porque son todas súper estereotípicas. Sin embargo, uno las ve y uno termina de verlas. Y no solo aplica en ese formato video viral de redes sociales, sino que también, por ejemplo, en programas tipo eh, Caso Cerrado, cosas, ese tipo de programas que como que tienen un componente de drama súper eh, marcado y que por más simple que sea y por más repetido que esté, consigue captar a un grupo considerable de personas. ¿Por qué es eso? O sea, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen esos programas que agarran a la gente así tan
tan fácil. Bueno, mira, Soriana, en primer lugar, generalmente esos son los programas de la televisión con señal abierta, ¿no? La gente no tiene cómo irse para otro lado. Pero eso no es la explicación. Eso explica algunos casos. Lo que sucede es la identificación. ¿Cuántas veces no cuentan en las telenovelas la historia de la Cenicienta? La sirvienta que trabaja en una casa y entonces, bueno, hay un muchacho rico que tiene una novia bellísima, espectacular. La novia es karateca, habla 52 idiomas, tiene dinero, es aventurera, toda una cantidad de cosas. Y la muchacha de servicio lo único que tiene es su decencia. Entonces, en el fondo, eso lo que es la historia de la Cenicienta. Ya se sabe que al final, no importa la cantidad de capítulos, si es una telenovela son 200 capítulos, si es una miniserie pueden ser 10, 9, 8 capítulos, varias temporadas, pero ya se sabe que la chica de servicio va a terminar casada con el tipo multimillonario, porque lo que se quiere es la identificación de la persona, o lo que se busca es la identificación del espectador con la esperanza. En ese caso, la esperanza viene a ser, si yo me caso con este tipo me va a sacar de la pobreza. Y no hay nada que guste más que aquellas historias de abandonar la pobreza, bien sea ganándose la lotería, bien sea con un matrimonio de conveniencia, bien sea incluso hasta por amor que siente la chica de servicio hacia el muchacho de la casa. Eh, lo que importa es la identificación del lector con algún elemento que tenga que ver con el bien y el mal, con la pobreza y la riqueza, con esos elementos que forman parte de la vida cotidiana y que la mayoría de la gente está preocupada por ello. Quienes trabajamos por horario, hemos trabajado por horario, sabemos, tenemos siempre el deseo oculto de llegar un día y recibir algo, una herencia, un premio, algo que nos permita decirle al jefe o a la jefa despóticos que son unos explotadores, unos pulpos, unos desgraciados, tirarles aunque sea un café a la cara, alguna cosa así, y salir uno muy orondo caminando como que ahora yo soy libre, y miras a los compañeros de trabajo y los miras sin decirles nada. Síganselo calando ustedes, yo ya no necesito esto. Algo así es uno de los grandes sueños de la mayoría de las personas que trabajan en cargos públicos, son burócratas, o en cargos privados, que son burócratas privados. Esa identificación, fíjate, con los temas, como te decía, riqueza y pobreza, amor y odio, o amor y desamor, cualquiera de esos temas que son, vamos a decir, antítesis, esos temas son atractivos para la gente. Y casi todas las series de televisión, las películas, las telenovelas sobre todo, se manejan en torno a eso. Ahora, ¿cuál puede ser el interés que nosotros busquemos? En que haya una identificación mucho más profunda, que sea una identificación psicológica. Una persona que tiene un problema, por ejemplo, determinado en su vida, no vamos a llegar a extremos pensando, por ejemplo, que la persona sufre de cleptomanía y vive robando, no porque sea ladrón, sino porque esa enfermedad lo obliga a llevarse cosas ajenas. Pero sí podemos manejar, por ejemplo, gente depresiva. Una persona depresiva, evidentemente, habiendo un promedio de población mundial de como el 45% que sufren de depresión crónica, pues imagínate, tienes allí de 45% de 7.800 millones, casi la mitad.
Entonces, los temas que hay que tocar son esos, si uno quiere tener un público lector. Ahora, si ya llega uno a un punto en el cual no le importa lo que lo que la gente quiera, sino lo que uno quiere contar, ya es otra cosa. Pero las técnicas para hacer que estos temas que nosotros toquemos sean atractivos son exactamente las mismas de poner en funcionamiento o nuevamente la historia de la Cenicienta. ¿Cómo se pueden alargar esas historias? Bueno, simplemente agregándole cada vez lo que estamos hablando, nudos secundarios. Es decir, la chica es pobre, no la invitan, eh, el nudo original es que no la invitan por ser pobre a el baile con el príncipe. Pero a lo largo de la historia van surgiendo otros elementos que permiten que ella vaya al baile y se encuentre con el príncipe y el príncipe se enamore de ella. Y mientras tanto, su hermanastra, que son feas, horrorosas, espantosas, que son terribles, están allí muriéndose de la envidia y no saben que es su hermanastra la que está bailando con el príncipe. En medio de todo eso se le pueden agregar miles de detalles. Por ejemplo, que una de las hermanastras decide ver cómo hacer para que se vea mal la chica que está bailando con el príncipe. Y la silbe, la chifle, porque generalmente cuando alguien silba o chifla a otra persona, inmediatamente se suman varias. Que de repente le busque un poquito de aceite y le eche aceite por donde están los dos, la pareja bailando, y eso resulte contundente para el príncipe cuando se caiga con ella. Es decir, hay miles de cosas que se pueden hacer para que esa historia que todo el mundo conoce se convierta en una historia novedosa o nueva o que tenga elementos novedosos. Lo que hay que hacer es pensar un poquito y ver qué se le puede ir agregando. No sé si con esto te respondo. Sí, muchas gracias. ¿Tienes alguna otra duda? No, por los momentos no. Sí me ha resultado muy satisfactoria su respuesta. Ah, bueno. Acuérdate de tratarme de tú, que yo no soy un narcotraficante. ¿Alguien más tiene algo que decir? Qué raro que Alicia y Teresa están calladitas. Mira, Armando, voy a hacer te quería preguntar algo, fíjate, cuando estabas hablando ahora hace un rato, hablabas de la presentación. ¿A qué te Ajá. referías exactamente con eso? Porque me quedó como un poquito así difusa la cosa. O sea, no la entendí bien, lamentablemente. O sea, ¿a qué ¿Qué te referías? entendiste? ¿Qué entendiste? Es que creo, no sé, porque me sorprendió así un poquito la cosa. Entonces, mejor no digo lo que entendí. Dime a qué te referías exactamente. No, yo lo que digo es a la presentación de los elementos con que contamos. De los elementos. All right. Okay. Aquello con lo que contamos. Nosotros queremos contar una historia. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer como hizo Paulo Coelho. Paulo Coelho agarró una historia tradicional iraní y la convirtió en su libro más famoso. ¿Cómo? Convirtiendo en novela lo que era una historia de media página. Es decir, un individuo tiene un sueño de que va a un lugar determinado, a otra ciudad, y resulta ser que cuando llega a esa otra ciudad, encuentra el lugar donde se supone que está el tesoro, que es un jardín de una persona, y cuando él está cavando ahí, llega la persona dueña del jardín y le dice que por qué cava en el lugar, y él le cuenta el sueño y le dice que soñó eso. Y esta persona le dice, oye, pero yo tuve el sueño distinto. Yo soñé que en otro lugar de nuestro pueblo
en ese momento era Babilonia, había un lugar donde estaba un tesoro. Y el lugar era así, se lo describe, y el hombre se da cuenta que el lugar que le están describiendo es su propia casa, el que había ido allá a hacerlo. Con esa anécdota, Paulo Coelho construyó una novela, es decir, esa anécdota tan sencillita, construyó una novela que ha vendido algo así como 60 millones de ejemplares. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo creo que las historias están. Lo que hay que hacer es agregarles cosas. Hoy estaba viendo un libro sobre exploradores que pasaron por Venezuela y contaban cosas. De repente me detuve en uno que contaba que en el estado Lara había encontrado la entrada al infierno. Y lo que hizo fue recorrer esos tremedales por donde que están cerca de Carora, entre Carora y ¿cómo se llama? Donde hacen las cobijas. Tintorero. ¿Cómo? Tintorero. Tintorero. Entre Tintorero y Carora Tintorero. hay como desierto. Y por ahí no se ve nada, no hay vida, no hay nada, salvo uno que otro chivo que se haya escapado de alguna casa. Pero entonces, oye, con eso se puede hacer una gran historia, ir camino del infierno. Si ustedes colocan en internet la boca del infierno, se van a encontrar con que hay un lugar no recuerdo, creo que es no recuerdo si es en Rusia o en Noruega o en Finlandia, creo que es en Rusia, que hay un agujero en la tierra y han bajado micrófonos para escuchar qué se escucha, cómo es el sonido de la tierra, y los sonidos que se escuchan son gritos humanos en el fondo. Y la gente cree que esos gritos humanos es la gente que está en el infierno siendo castigada o calcinada en ollas allá de presión o ollas normales por sus pecados. Entonces, si ustedes la ponen en internet, van a escuchar los gritos durante aproximadamente como 5 o 6 minutos de gritos, y van a darse cuenta que, bueno, que sí se parece al infierno. Con todos esos elementos se pueden construir muchísimas historias. En Naguro, en Japón, hay un museo de los monstruos. Ustedes pueden poner Museo de los Monstruos, Japón, en internet y se van a encontrar con que es un lugar donde hay 1 tonelada de frascos con fetos, con seres monstruosos, con todo. Y hay hasta pequeños videos del lugar. Entonces, viéndolo, pueden ver poco eso. Si quieren manejarse con cosas venezolanas o cosas latinoamericanas, miren, aquí en Venezuela el último testimonio que existe de los Eguaypanomas lo hizo un viajero inglés en 1855. Los Eguaypanomas eran aquellos seres fantásticos que aparecieron en Europa, en África, en Asia, aquí mismo en América. El nombre de aquí de Venezuela eran Eguaypanomas, con W, que no tenían cabeza, sino que los ojos, la boca y la nariz estaban en el pecho. Deben haber visto algún dibujo alguna vez de seres de eso. Bueno, hay una historia según la cual en San Pedro de los Altos, en el estado Miranda, fue visto el último Eguaypanoma, y lo cuenta nada menos que Sir Walter Raleigh. Así que imagínense ustedes la cantidad de cosas que hay, ¿no? En otros países, bueno, por ejemplo, los reductores de cabeza en Ecuador. Yo estuve en el Museo de Guayaquil, y como no estaban en exhibición, ellas están en exhibición 1 vez o 2 veces al año, yo hablé con el director del museo y le pedí que quería ver las cabezas reducidas, y también eso es tremendo. Pero sin embargo, ustedes pueden ver esas cabezas reducidas en video o las pueden ver en fotografía. Si no
tienen cómo viajar a Guayaquil. Y consiguen la historia de los reductores de cabeza también entre Wikipedia y muchísimas otras páginas. Así que hay material de dónde sacar historias y de dónde sacar personajes secundarios y de dónde sacar cantidades de cosas. Nuestra América es muy rica en eso. Hay una leyenda, por ejemplo, que a mí me asombra porque nadie la ha tocado, que es la leyenda del barco en llamas. Hay un barco que aparece a medianoche en el litoral venezolano, que es un barco en llamas y el barco se va hundiendo y es un fantasma, un barco fantasma. Y cosas así, hay material como para hacer historia en nuestro continente por toneladas. Toneladas. Aquí mismo, por ejemplo, la historia del silbón. El silbón, cuando se le oye silbar cerca es porque está lejos y cuando se le oye lejos es porque está cerca. Pero esa facultad se le puede poner a cualquier personaje. No necesariamente tiene que contarse una historia sobre el silbón. O, por ejemplo, alguien que tenga vista de águila o que alguien tenga supure veneno por la piel como la rana veneno de flecha, que es nativa de acá de Venezuela y de Colombia. Es decir, el mundo está lleno de rarezas, de curiosidades, de detalles, de cosas, de personajes que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, el peje Nicolao, del cual habla el Quijote en uno de sus capítulos, que decía que nadaba fulano de tal, como se dice que nadaba el peje Nicolao. El peje Nicolao fue un personaje que existió en la historia y fue un hombre en Nápoles que se la pasaba metido en el mar y por eso lo llamaban peje. Y vivía en un tonel de agua salada, metido adentro de un tonel de agua salada. Y él era, lo que sufría era un tipo que sufría de ictiosis, que es una enfermedad de la piel que pone la piel de la gente escamosa y le hace sentir una atracción hacia el agua tremenda. Entonces, ese hombre, pues, además, la enfermedad pone a la gente tonta. Y la diversión que él tenía era estar metido en su barril y en su tonel y de repente salir cuando veía que pasaba una mujer bonita y le subía la falda y salía corriendo otra vez para su tonel. Pero además tenía cierta utilidad. Cuando necesitaban mandarle un mensaje a algún pescador, se lo entregaban a él y él se iba nadando hasta alta mar para entregar el mensaje. A veces hasta le servían comida en el mar y él comía mientras nadaba. Entonces, miren, el mundo está lleno de personajes, búsquenlo y los van a encontrar y van a poder escribir y ¿cómo se llama? Y enriquecer sus historias con historias que cuentan o que han contado otros, con personajes que aparecieron en la historia y han contado otros. Por ejemplo, los libros de la historia, los 9 libros de la historia de Heródoto, de Halicarnaso, también. Ahí hay cantidades de cosas. Muchas de estas cosas, yo tengo materiales, de repente los busco en versión PDF y si las quieren se las puedo enviar. Está el libro de las maravillas de Marco Polo. Hay miles de cosas. En el libro de las maravillas de Marco Polo están los Iguaypanomas también, vistos allá en Asia. En las crónicas de India hay cantidades de historias. Entonces, miren, si uno quiere escribir o quiere agarrar historias de cosas que han sucedido, las trae, les da vida nueva y las trae. Yo encontré en los ensayos de Michel de Montaigne una historia, ¿no? Y la conté a mi manera y se la incorporé a un personaje que yo tengo que se llama la tatarabuela Felicia y decía que la tatarabuela Felicia era la mujer más mujer del mundo porque en una ocasión durante las guerras esas que hubo, guerras civiles o guerras pequeñas que hubo en Venezuela en el siglo XIX, entraron los soldados de un bando a una casa y entonces estaban los hombres y las mujeres allí. Y los soldados no quisieron matar a las mujeres ni a los niños y le dijeron a las mujeres que podían salir
llevándose, cargando lo que cargaran puesto, lo iban a respetar. Llévense lo que ustedes quieran y las respetamos. Entonces cada mujer agarró a su marido, a su hijo, a su papá, etcétera, y todas salieron cargando a los tipos, pues. Y eso está en la historia. Yo lo que hice fue extraerla de donde eso ocurrió, si mal no recuerdo, en Francia, y extrapolarlo como si hubiera ocurrido en parte de nuestra historia en Venezuela. Todo eso es válido hacerlo. Y nosotros lo que necesitamos en realidad es poder tomar elementos que ya están por allí y presentárselos a los lectores como novedosos. La presentación de historias lo que es eso, o sea, algo que luzca como nuevo, como novedoso, atractivo, con todos los elementos que les he dado para atraer. Bueno, ustedes tienen bastante para trabajar. Por eso es que yo quiero que me manden los ejercicios. El tercero, esperen que revisemos el segundo y utilizando vamos a decir, las recomendaciones del primero y del segundo, trabajen el tercero. Cuando ustedes me mandan todos los ejercicios juntos, pues evidentemente a mí me da de todo corregirlo o revisarlo por la sencilla razón de que todos van a tener los mismos problemas u otros, pero que estén ya corregidos, que se vayan corrigiendo, pues eso lo tienen que hacer es ustedes. Y a medida que ustedes vayan enviando esos materiales, pues chéverísimo, porque los materiales, en la medida en que ustedes los asimilen, las revisiones, podemos ir haciendo o podemos ir observando lo que ustedes están haciendo. Perdona que me extendí hacia otro tema, Alicia, pero como viste, todo daba la vuelta para llegar a donde. Sí, sí. No, no, muy bien, muy bien. Entendí perfectamente. Debe haber sido que en ese momento me distraje. Mira, Armando, una pregunta con respecto a eso que acabas de decir ahorita. Ajá. ¿Hasta cuándo, o sea, tú habías hablado de que corrigiéramos el segundo ejercicio con base en las observaciones del primero, pero ¿hasta cuándo tenemos chance para hacer esa corrección? Porque creo que el viernes tú habías hablado de entregarlo hoy, ¿no? Ayer, perdón. Pero ¿hay todavía chance de hacer esa corrección o ya tú comenzaste a corregir los segundos? Sí, pero no son correcciones. El primero ya no No, me interesa. Me aplicación, interesa que en digamos, el que las segundo se apliquen observaciones. las correcciones del primero. Sí, sí, exacto. Ok, ajá. Y que en Entonces el ya tú tercero se comenzaste apliquen, que en el las tercero, del perdona, segundo. se apliquen la del primero y el segundo. Perfecto, ajá. Pues, La pregunta es, ¿hasta cuándo, en el caso del segundo ejercicio, ya tú los comenzaste a revisar? empecé esta mañana con el primero de los textos, pero no lo terminé porque me puse a terminar de preparar la clase de hoy. Ok. Y luego me una persona amiga que teníamos bastante tiempo sin hablar y cuando me di cuenta teníamos hora y media conversando por teléfono. Está bien. Menos Ok, que llamó ella y no yo. ok, y entonces hasta cuándo podemos hacer esa Puedes aplicar enviarlo esas observaciones? de aquí al jueves, De aquí al porque yo mañana jueves. corrijo, de mañana sí me meto a corregir de lleno todo el día los que me han llegado hasta ahora, o los textos que me han llegado, y Ajá, el jueves aquellos que me queden. ok. Ok, bueno, voy a Y, procurar hacerlo ahora entonces y una para, vez para que que... ya yo les envié, perdona, una vez que yo les envié el segundo corregido, a partir de ese momento ya pueden empezar a trabajar el tercero o Perfecto. retrabajar, porque hay muchos que me lo enviaron. El asunto es que muchos me enviaron los tres primeros. No, la idea es que ustedes corrijan para que los errores, los problemas que estaban en el primero no se repitan en el segundo. En el Y para que en segundo, el claro. tercero, para que en el Tengo tercero no aquí. se repitan los del primero y los del segundo. Perfecto. Qué bueno. Gracias. ¿Alguien tiene algo que decir?
pregunten o comenten. A veces nada más con que comenten vale la pena. Uy, No Armando. necesariamente pregunten. Dime, Teresa. Armando. Ah, no, bueno, que Ajá. hable la otra persona. La otra persona Armando. creo que es Nora. Ajá. Sí, Dime. Armando, ya yo te envié algunos los ejercicios. Es que para mí es complicado porque yo tengo que caminar mucho para que me presten una computadora para enviarte. Ya yo hice una revisión otra vez y te los envié. Ahora yo te iba a preguntar o a comentar otra cosa. Estás hablando de todas las cuestiones que nos pueden inspirar y nos hablaste del material que nos has enviado. Un material que nos ha enviado es el de Singer, el judío, y yo lo estoy leyendo, ya llevo 100 páginas. Él se circunscribe a sus costumbres, a quizás su espacio, su ámbito tan pequeño, ¿no? O sea, si lo podemos ver, es localista. Entonces, y creo que casi todas sus historias se están metidas en eso, en ese ambiente. Yo podría trabajar en esa propuesta que tú nos estás pidiendo, algo que sea muy cercano para mí, algo, o sea, porque creo que da para bastante donde lo que yo quiero trabajar, y lo he trabajado en poesía, que es aquí en mi monte, ¿no? Pues tiene tantas historias, tanto que contar, que es bastante interesante. Bueno, yo lo veo bastante interesante. Revisando eso, como te digo, lo que vi de Singer. Y lo otro, yo creo, Armando, que creo que tenemos que relajarnos. Yo cuando me siento relajada, escribo y no me pongo a pensar si hice el nudo, no hice el nudo, hice aquello. Yo creo que cuando nos metemos tanto así y nos enfrascamos en cosas, creo que no producimos. Es mi percepción. Esos 4 cuentos breves o minicuentos, minificciones que le pasé al profesor Plata, que posteriormente, cuando finalices tu corrección, también te las haré llegar, que los hice con este diplomado, no le puse mucho coco para poder, no sé, así, y surgieron y me parecen algo interesante. Ya dirán ustedes su opinión, pues. ¿Qué me dices a todo esto que te estoy planteando? Mira, te lo voy a decir de una manera que puede sonar un poco grosera. ¿En qué sentido? En que no me importa que tengas que caminar 20 minutos para ir a ver internet, porque estoy contribuyendo al desarrollo de tu estética, de tu belleza. ¿Te das cuenta? Si con esa caminata de 20 minutos tú te mantienes en forma, te mantienes elegante. Entonces, oye, estoy contribuyendo a la elegancia en tu persona, y me lo vas a echar para atrás. No. Yo creo que puedes esperar. Yo Allí hay reviso una el de tu historia, segunda. allí hay una historia, hermano. Allí hay una historia. Claro, La claro. mujer escritora que caminaba bajo el sol para poder escribir una historia. ¿Y qué pasaba en el Sí, camino? exacto. Eh, Bajo ¿Qué el sol, y pasaba? que tenía un paraguas que se ponía al revés, cuando Exacto. una sombrilla que se ponía al revés cuando ella la abría. Y mientras la abría en su casa, pues se abría normal, pero en lo que la abría bajo el sol no funcionaba. No, déjame contestarle. Claro que puedes contar las historias, porque mira, lo importante en Bashevik Singer no es el ambiente, no es el escenario. Sus escenarios son, como tú dices, muy reducidos. Son pueblos polacos en los cuales se habla yiddish, pues él escribía en yiddish. Recordemos que él era de religión judía. Y Bashevik Singer lo que nos cuenta son vamos a decir, las manifestaciones psicológicas de sus personajes. Y en el fondo eso es lo que nos interesa. De alguna manera él tiene historias que se parecen a las de Kafka, porque hablan del absurdo de la vida, hablan de muchísimas cosas. Entonces vale la pena
leerlo por eso. Ahora hay gente, tengo un gran amigo que no quiere saber nada de Bashevik Singer porque él dice que es un sionista. Pero Bashevik Singer no era sionista nada. Bashevik Singer lo que hacía era escribir sobre su gente, su pueblo. Tú puedes escribir, Nori, sobre la gente de tu monte, como tú dices. Ahí debe haber historias maravillosas. Ahora, depende de ti el que esas historias resulten atractivas y haya personas, lectoras y lectores, que se identifiquen con esos personajes. Recordemos Juan Rulfo. Juan Rulfo apenas escribió un libro de cuentos, El Llano en Llamas, y la novela Pedro Páramo. Y sin embargo, Juan Rulfo es un escritor universal porque sus historias son todas relacionadas con elementos, temas de la vida en todo el planeta. El Llano en Llamas es muy curioso, Pedro Páramo es muy curioso porque es una historia, en el fondo, como dice Luis Brito García, es la historia de don Juan Tenorio, pero contada a la mexicana y con una gran cantidad de elementos nuevos. Entonces, lo que hay que hacer es buscarle la vuelta a esas historias de tal forma que no luzcan como el criollismo o no luzcan como historias, vamos a decir, costumbristas, sino que partiendo de eso nosotros trascendamos, y eso creo que es el gran aporte de la literatura de este continente a la literatura universal. La trascendencia de esos elementos, de esos hechos que simplemente forman parte del absurdo cotidiano en nuestros países, y que se logran universalizar. Así que eso es lo que nosotros podemos aportarle en la literatura a nuestros lectoras y lectores. En tu caso, tú tienes historias, me figuro que tendrás historias de aparecidos, tendrás historias de personas que como tú tienen que caminar bastante para llegar al pueblo, que de repente el agua les falta, que toda una cantidad de cosas. Bueno, en ese caso, búscate lecturas que te alimenten y que te ayuden. Las puedes encontrar en escritores como Juan Bosch en República Dominicana, el propio Juan Rulfo. La puedes encontrar en la novela Pobres Gentes de Fedor Dostoyevsky. Es decir, ese material que tú requieres para darle relevancia, las formas, no estoy diciendo el contenido, las formas de cómo presentarlo, están en esos libros. Y en muchos más, por supuesto, estoy nada más que citándote 3. Pero lo importante es que a esos personajes, porque tú te vas a topar, de repente en los ejercicios que me mandaron me encontré con varios personajes que eran el mismo, personas que hablaban con los árboles. Yo recuerdo haber leído una anécdota de un escritor danés que él llegó a vivir a un pueblo por allá metido en Dinamarca, porque se cansó de la vida en la ciudad y la gente no le hablaba. Durante 2 años nadie le habló. Pero un día él iba pasando por un árbol y vio un árbol muy bello y se detuvo y le puso una mano al tronco y como si estuviera conversando con alguien y poniéndole la mano en el hombro y empezó a hablar con el árbol. Cuando llegó al pueblo, porque iba a hacer una diligencia en el pueblo, todo el mundo le habló y todo el mundo se acercó a él y todas. Y él decía, pero ¿qué pasó? Hasta que por fin alguien del pueblo le dijo, es que cuando alguien de acá vino y contó que lo había visto usted hablando con un árbol, nos dimos cuenta que usted no era distinto a nosotros, sino que usted era tan loco como nosotros. Esa anécdota de alguna manera nos hace ver lo que, y perdonen esta moraleja, pero nos hace ver cómo se produce la identificación de las personas, a lo mejor incluso con hechos o elementos insospechados para nosotros. Él no sabía, Jack Strindberg era el escritor, él no sabía
por qué no lo rechazaban en ese pueblo. Y él creía, por supuesto, que era porque era forastero. Pero más que forastero era porque lo veían como que al ser un escritor famoso y todas esas cosas, se las daba de la gran cosa y no era nada, nada por el estilo. Entonces, a la hora de tú escribir, Nori, historias de tu monte, busca aquellos elementos que permitan la trascendencia, bien sean psicológicos, alguna persona, uno siempre se consigue en los pueblos con personas que de alguna manera se pueden emparentar con mitos de la antigüedad, bien sea romano, griego o de otras culturas, de las culturas que nos antecedieron, españoles, o con culturas nuestras mismas, nuestra cultura en Venezuela o en cualquier otro país del continente. Nosotros lo que necesitamos es simplemente que nuestro texto se inserte en la cultura universal. Y eso lo puedes lograr gracias, tú eres una persona leída, así que tú tienes conocimiento suficiente como para meterte y tratar de hacer historias que trasciendan. Yo no tengo de eso la menor duda. Tú como que te cambiaste con John Daly y John Daly contigo, porque he visto a John Daly mientras te contestaba a ti, Nori. Creo que desapareció salió aquí del Zoom, no la veo. Sí, por lo visto se le cayó Parece que la se le cayó la señal. señal. Ay, ay, ay. Bueno, que menos mal que puede ver esto en cualquier otro momento. Sí. ¿Alguien más tiene comentarios? Tú, John Daly, no sé. Alguien que Bueno, Yo, quiera. Armando, Dime, Teresa. yo, Armando, Dime, mira, dime. Armando, porque fíjate, a mí me impresionan mucho, por ejemplo, las auroras boreales. Entonces, una vez yo hice hace tiempo, ¿verdad? Y intenté escribir un cuento sobre una aurora boreal que se llamaba Heima, basada en un documental de un grupo de rock Sí, de islandés, Sigur Rós. Ajá, tú me dijiste. el de Sigur Rós. Ajá. ¿Tú crees que yo pueda retomar esa historia, Armando? Para Depende de lo que ampliar, quieras para hacer con ella. un cuento. Claro, pero fíjate, escribir un cuento sobre una aurora boreal para niños está bien. Ahora, un cuento No, para pero no es adultos para sobre una niños. aurora boreal es difícil, ¿no? No, no imposible, pero sí un poco ¿Sí? difícil. No, pero igual basado por ejemplo, en Islandia, que me llama mucho la atención como es Islandia, del frío, de los paisajes que se ven, del viento, de la distancia que está y de lo cercana que está a los polos, por ejemplo. Sí, ¿Me bueno, copian? sí, sí, sí. Bueno, escríbela y a ver qué sale. Yo sé que Ajá, no la has bueno, vamos a terminado, ver, pues. así que sé que es una No, idea no, es vieja, pues pero retomarla de nuevo. por eso sé que es una idea vieja, pero que no la has terminado. Exacto. Termínala, hazla, pero a lo mejor revisa lo que hemos hablado, todas esas cosas y busca una manera en la Claro. cual la puedas contar. Te sugiero que en vez de retomarla donde está, la escribas de nuevo. Te voy a decir por qué, porque Ok, resulta ser que exacto. para agarrarla donde está, tienes que seguir contándola de la manera como ya la venías contando. Y creo que Exacto. no llevas tampoco mucho, debes llevar una página, 2 páginas. Sale mejor que le empieces a Sí. contar con tu manera de pensar en el cuento de ahora y sale algo nuevo. Eso sí, piensa bien cómo la vas a finalizar. Desde apenas arrancándola. Claro, si puedes, sí. O tú misma te sorprendes cuando Pero llegues eso al sería final. como un escritor de mapa. ¿Sí?
Puede ser, pero si no, yo escribo y a mí me van sorprendiendo los personajes por donde agarran. A mí la mayoría de las veces me gusta escribir así y que la historia me Ujú. lleve y no yo llevar a la historia. Eso sí, cuando Bueno, ya a mí llego a determinado punto, tomo el control y cierro. sí, bueno, a mí me gusta escribir así como dice el profesor Plata, de brújula. Ajá, pero sin ¿Eh? escafandra. Ay, Armando, mira, lo otro que te quiero preguntar es si los ejercicios que vayamos haciendo ahorita, que serían para el libro, te los tenemos que ir mandando igual, no importa que No, no. no, no. La idea de ver los cuentos que ustedes vayan escribiendo es someterlos a que todos lo vean y todos opinen y conversen. Esa va a ser la Wow. dinámica después a partir de del próximo ciclo. El ciclo primero, Oh, vamos a llamarlo teórico, entre comillas, y en el que yo hablo generalmente, pero la idea de a partir del siguiente ciclo y del tercero es que entre todos vayamos construyendo los libros de todos. Cada quien va a ser responsable de su propio libro, sus propios cuentos, pero que y de todos los las demás sepan. correcciones. Las revisiones las seguiré haciendo yo, pero una vez que ya se haya conversado en torno a la historia y el autor o autora haya hecho las correcciones debidas que acepte y deje fuera aquellas que no acepte. Entonces, cuando sienta que el texto está logrado según su propio criterio, entonces sí me lo mandan a mí. De acuerdo. La idea es que yo voy a juzgar a partir de ahora, de que salgamos de estos ejercicios, textos que ya ustedes consideren que están listos, bien para ser publicados, para ir a concursos, para ponerlos en revistas, en periódicos, para sacarlos por las redes sociales, para hacer copias y repartirlas en la entrada del metro, como ustedes quieran. Sí, en algunos países eso es común. En los países Ajá. escandinavos es común la gente que empieza a hacer poesía o cuentos, sacan copias y se paran en la entrada del metro y empiezan a repartir copias y tienen una, vamos a decir, información sobre el libro de donde tomaron esa historia, que es un libro generalmente suyo. Entonces, yo creo que todo eso es válido. De acuerdo. Bueno, tengo que escribir bastante. Está bien, Bueno, Armando. está dedicada a eso. Ah, mira, Armando. Dime, Empecé a leer algún texto de los que tú mandaste hoy. ¿cuál? Y les recomiendo a todos La pesadilla en amarillo. Sí, ese cuento es muy bueno. Ese me lo recomendó a mí, como te dije, fue Luis Brito García. Muy bueno, de verdad que bueno. Lo recomiendo. Y es cortito, se lee que en 10 minutos. Corto, lo leí antes de comenzar la clase. Sí, sí. Vale la pena que esos materiales. De todas maneras, recordemos que tú eres la que va a enviar esos materiales porque ya Y no. los he estado enviando. Sí, pero hay personas Los- que he visto que creo que no lo saben, entonces sería bueno avisarles. Sí, sí, ya yo avisé y ya me están pidiendo. Bastante gente me lo ha pedido ya, Ok. Armando. Y si te los pide alguna persona fuera del grupo o del taller de novela, no hay ningún problema, se los envías también. Ah, de Mientras más acuerdo, gente gracias. haya interesada en el cuento, mejor. Claro. Ujú. Bueno, gracias, Armando. No, de nada. ¿Alguien más tiene preguntas? Una Com- pregunta, Armando, una Dime. preguntita. En relación a lo que acabas de decir sobre los cuentos que hay que enviar Ajá. ahora, y tú hablabas de los módulos, bueno, tú hablabas de ciclos, aquí lo llaman módulos. Pero eso que, sin embargo, desde ahora tenemos que enviarte esos otros cuentos, ¿verdad? Desde No, ahora no, mismo. acabo de explicar lo contrario.
Ah, ok, pero es que por eso, que yo había entendido en algún momento que desde ya teníamos que empezar a enviarlo. No, tendría que ser en el módulo 2, ¿verdad? ¿Es eso? Cuando los vayan terminando, ¿no? Cuando Cuando nos ustedes vayamos sientan que el texto está terminando, listo, perfecto. cuando ustedes sientan que el cuento que tienen está listo, que ya no le pueden agregar ni quitar nada, me lo envían. Ok, en el Si módulo 2, ustedes, perfecto. si ustedes están dudosos de que este cuento todavía no, yo no sé cuánto, síganlo trabajando. Pero si Perfecto. ustedes dicen, no, ya este cuento, con este cuento, cuando se publique me voy a ganar el premio Nobel de literatura, el de física y el de medicina al mismo tiempo, me lo mandan. Yo Perfecto. no tengo problema. Ok, ok, gracias, Armando, gracias. No, de nada. Miren, creo que ya lo que nos queda de clase son 3 minutos, 4 minutos, aunque creo que hoy tenemos un horario un poquito más flexible. Si hay preguntas, yo seguiré respondiendo, no hay ningún problema. Si hay comentarios, los seguimos escuchando. A ver, o están apurados todos por salir. No, porque aquí no suena el timbre del colegio, que con los niños parece que estuvieran presos. Y cuando suena el timbre de salida de los colegios, aquello es una desbandada y un griterío como, somos libres! Aquí no, aquí se supone que ustedes están voluntariamente. Se supone. No hay más nada que preguntar, decir, comentar, dudar. Armando. Dime, Soriana. No, Teresa. Ajá, Soriana hizo también una intervención. Dime, Teresa. Y después va Soriana. Ah, o deja a Soriana que no ha intervenido. Sí, ya intervino una vez. Dime, Soriana. Estás enviándola por escrito, pero no me llega completa. Dice si es posible hacer una historia sin trama o una, y ahí, hasta ahí llegó el texto. Pregunta de voz, no hay ningún problema. Aquí nadie critica las voces. Lo que pasa es que aquí ya hay gente alrededor mío, entonces no quiero que se escuche. Dilo bajitico, dilo bajitico. La pregunta es si es posible hacer una trama sin conflicto narrativo. Ajá. Sí, sí, sí es posible. Si miras aquí detrás, si miras aquí detrás, estos libros que están aquí abajo, ya va, que creo que la cámara no los agarra. Los libros que están aquí abajo, que hay uno amarillo, uno azul y uno rojo, son los personajes, el Enrique. Yo me planteé en 1978 escribir un libro de cuentos cuyos cuentos no tuvieran conflicto, porque leí que era imposible escribir un cuento sin conflicto. Y decidí escribir un libro, y ese libro obtuvo el premio de la Casa de las Américas de Cuba y después el diploma de honor IBI en Suiza. Es mi libro con 2 premios internacionales, y ninguno de los cuentos, son 18 cuentos el primer libro, 18 el segundo, 18 el tercero y 18 el cuarto. Ninguno de esos textos, de esos 72 textos, tiene conflicto. Y sin embargo, fíjate, el tercero obtuvo una bienal, la Bienal Cantapirulero, la última vez que fue nacional. Es decir, es una serie de libros que tienen 2 premios internacionales y uno nacional, y ninguno tiene conflicto. Así que creo que sí es posible, pero depende también de la extensión del texto. Porque el problema del conflicto no necesariamente es que haya un choque entre personajes, un choque entre historias. El conflicto se le llama a ese hecho desencadenante
de una solución o desencadenante de una resignación, podríamos ya decirlo así. Pero, pero lo importante es que a medida que la historia transcurra, todo vaya siendo como precisamente como que lo que se está contando no necesariamente tenga conflicto, pero que resulte atractivo. Precisamente ese cuento que les decía, un amigo de Kafka y los cuentos de Isaac Bashevis Singer, muchos cuentos de él carecen de conflicto y son historias que uno desde que comienza a leerlas no las puede soltar. Entonces creo que vale la pena. Las novelas de él sí tienen conflictos y unos conflictos bastante grandes, por cierto, pero creo que vale la pena intentarlo. Tú tienes la capacidad, Soriana, para de repente intentarlo. Te estás haciendo preguntas que vale la pena tratar de experimentar. Yo creo que vale la pena, tú creo que puedes experimentar ya en eso. Así que inténtalo y vamos viendo qué va saliendo de allí. Ahora, Armando, si no hay conflicto en una historia, ¿qué entonces mueve la historia? Si los personajes se mueven en una historia, es precisamente para buscar la solución al conflicto. Porque si no hay conflicto, Mira, no quedaría eso a nivel de una anécdota. no necesariamente, porque la anécdota te lleva a un final también. No, la cuestión del conflicto es precisamente tratar en lo posible de que la historia que tú estés contando sea interesante por sí misma, no necesariamente porque se inserte un elemento que requiera de una solución. ¿Ves? No es sencillo, te digo, no es sencillo porque Ok, se trata precisamente, mis textos que yo he escrito sin conflicto son textos cortos, hay algunos con conflicto, evidentemente, en el cuento, cuando son un poquito más extensos, pero los que son breves no necesitan del conflicto. Pero ok. se puede hacer. Pero el De hecho, conflicto no forma parte de lo que conocemos como el nudo. Si tenemos un inicio, tenemos un desarrollo, un nudo, un desenlace del nudo y el final del cuento. Y entonces el conflicto estaría allí ubicado en lo que es el nudo y en el momento, el clímax de la historia. el clímax es prácticamente el momento del desenlace, ¿no? No tiene que ver tanto con el nudo, es desenrollar el nudo. No, a lo que me refiero es a que es posible intentarlo en historias un poquito más extensas que textos de una página o de 2 páginas. Se puede intentar, y como te digo, Bakshevich Singer tiene algunos cuentos en los que lo logra. Pero ¿cómo lo logra? Logrando que en vez de conflicto haya una atmósfera que sea precisamente, si no conflictiva, que sea sustituta del conflicto. ¿Cómo es la atmósfera? Una atmósfera psicológicamente complicada, absurda, etcétera, ¿no? Hay muchas posibilidades, divertida. Puede tener como muchas características, una característica o dos o tres o muchas, pero lo importante es que no se caiga en, vamos a decir, en los 5 elementos que tú acabas de enumerar. Yo siempre los reduzco a 3 nada más, porque me parece que está en el inicio, el nudo y el desenlace. O el final. Llamar desenlace una cosa y final a la otra, creo que ya es una separación bastante artificial, porque en el fondo el desenlace del nudo es el final. A menos que después tú quieras seguir contando cosas, ¿no? Pero creo que lo que tenemos es que dejar de pensar en los elementos clásicos del cuento y contar, contar.
Tengo, como les decía, una historia que son un cuento que son 60 historias simultáneas, como mi novela La Comedia Urbana, que son 720 historias simultáneas. Y no hay un conflicto, sino que el conflicto es la locura que rige todas las historias que están allí. 720 historias. E hice después el de 60. Una era una novela y una era un cuento. Y se puede, se puede. El cuento se llama Halloween para Marciano y es contando lo que sucedió desde el punto de vista imaginario o estaba sucediendo cuando aquel momento en 1938 Orson Welles hizo una transmisión en la que contaba la historia de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Entonces hubo una histeria colectiva y bueno, yo lo que hice fue tomar 3 elementos que había encontrado en donde contaban la historia y le agregué 57 más. Ahora, todos parecen que son del mismo momento, personas que de repente se enteraron de eso, un tipo que estaba enamorando a una mujer y nada, que la mujer le correspondía y cuando se enteró que el mundo se iba a acabar porque nos habían invadido los marcianos, cayó en sus brazos. Esa es una historia, no necesariamente hay un conflicto allí. ¿Ve? Hay muchas cosas que se pueden hacer rompiendo con los cánones ya establecidos. Y creo que ese es nuestro trabajo, buscarlo, no pensar esto es así y es inamovible. No, no hay nada inamovible en el arte, nada, nada. Incluso se pueden hacer, yo estaba pensando escribir, como no sé dibujar, yo quería hacer unos cómics que se llamaran Los Invisibles y solamente ponía los balumnos, donde estaban los diálogos. Y bueno, no lo llegué a hacer, pero llegué a hacer como un prototipo. Pero ya ese es el colmo también. Decidí escribir un cuento sin palabras. Y lo que hice fue ponerle un título largote donde contaba lo que estaba pasando, pero no tiene palabras. Entonces, he tratado de hacer todo ese tipo de cosas y he jugado con eso, porque siempre he querido romper con los cánones de la escritura. Habrá quien se dé cuenta y quienes lo han visto como una butade, como una especie de demostración de que yo estoy más para estar en un manicomio que afuera. Pero bueno, yo creo que todas esas cosas tenemos derecho a experimentar. Ah, tú ibas a preguntar algo, Teresa, o comentar algo. No, bueno, anoche yo estaba pensando en hacer una historia ilustrada. Pues yo no dibujo, pero yo tengo un amigo que es ilustrador, tipo como uno de los en Fantomas, ¿te acuerdas? Que él hace como una historia Sí, ese es un libro de ilustrada. Cortázar. Sí. La original de Fantoma es una novela de un personaje francés, de Poisson Duterrail. Pero se puede hacer también alternando una historia con ilustraciones, ¿no? Un cuento. Mira, W.G. Sebald, que era un escritor alemán, publicaba sus novelas con fotografías que él tomaba. En algunas ocasiones las fotografías sustituían algo de texto y en otras simplemente eran un apoyo. Yo tengo un cuento precisamente en homenaje a Sebald que se llama Lucía, que es una experiencia que tuve cuando tenía 13 años. Tenía una compañera de estudio que había estado en el Festival de San Remo en Italia varias veces, porque era italiana, y ella llegó a mitad de curso al liceo. Y entonces empezamos a vernos y a escuchar música en su casa y de repente terminamos besándonos y todo lo demás. Pero un día en medio de una cantidad de besos, de repente me di cuenta que ella se fue hacia mi cuello
yo pensé que para darme un beso, pero la miré por el rabillo del ojo y descubrí que tenía unos colmillos que sobresalían de sus dientes. Y era que ella decía ser un vampiro. Y me pasó en la realidad. Era que ella estaba acostumbrada a chupar sangre. Y yo decía, bueno, imagínate que va a empatar. Entonces la historia la acompañé con imágenes, como por ejemplo, hablábamos de San Remo, conseguí el afiche de un festival de San Remo. Ella era parecida a la efigie de una moneda, según la numismática. Encontré la moneda y la puse, es decir, puse una serie de imágenes que acompañan al cuento. Pero hice ese cuento en homenaje a W.G. Sebald porque él era el que escribía de esa manera. Como ven, yo me la paso experimentando, buscando distintas maneras de expresión. A mí me gusta. Eso que tú buscas, yo creo que lo mejor no es que busques un ilustrador, búscate tú misma la manera de ilustrarla, con imágenes que tomes de internet, con imágenes que tú misma tomes, etcétera. Porque si te buscas un ilustrador o ilustradora, va a pasar como me pasa a mí con mi personaje Teresa, la que se llama como tú, que los niños y niñas, es decir, lectoras y lectores, identifican a Teresa con la portada del libro, con la niña que sale en la portada del libro, que en el momento en que el libro salió, hace ya 25 años, 21 años, era la hija pequeña del ilustrador, de Walter Sor. Entonces la identifican con esa niña, pero la niña en la que yo pensé no era esa. Entonces, cuando tú veas, No, pero exacto, pueden ser bueno. fotografías. Sí, puede ser muy buena la ilustración, pero no va a reflejar lo que tú quieres que refleje porque la va a hacer otra persona desde su perspectiva. Exacto, ok. No, entonces puede ser fotografías. Sí, te recomiendo que busques a W.G. Sebald para que, bueno, te puedo enviar, mañana te busco y te envío 2 de sus libros, Los Anillos de Saturno y otra novela, no recuerdo ahorita el nombre, que tienen eso, que son novelas con ilustraciones, fotos tomadas por él. De acuerdo, está bien. Y entonces que las leas, son muy interesantes. Los Anillos de Saturno son simplemente un recorrido que él hace por una zona inglesa caminando. Y él va contando todo lo que todas las historias que están de esa región y con las que se va topando, que si este castillo abandonado, que si esta mansión, que si lo otro y todo lo que hay en esos lugares. Y él lo va refiriendo y va contando las historias que hay detrás de cada uno de esos sitios o de los montes por donde transita, etcétera. Pero él todo eso lo acompaña con alguna fotografía. Entonces, ahí puedes ver cómo se maneja ese tipo de narración. De acuerdo. Gracias, Armando. Recuérdame mañana enviártelo. Yo lo busco mañana cuando esté trabajando. Los Anillos de Saturno, ¿no? Se llama así, Los Anillos de Saturno. El apellido es Sebald. 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 Sebald, ok. Y de acuerdo. era considerado uno de los grandes escritores del siglo XX. Y yo creo que lo era. Tenemos aquí por hoy. Y bueno, nos veremos el viernes, si Dios quiere, por este canal y a la hora de costumbre, a las 5. Cuídense mucho y bueno, feliz tarde, feliz noche y feliz resto de semana. O por lo menos hasta el viernes. Hasta el viernes. Pásenla bien. Gracias. Sean Chao. felices.
Hasta el viernes. Intenten ser hermano. felices, por favor. Chao. Gracias. Luego.